Buenas noches, Marita. Bien, a ver, vamos a ver en este caso el día de hoy lo que son alteraciones del habla, del lenguaje y trastornos de la comunicación. ¿Listo? A ver, en un inicio es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, como un repaso de lo que hemos hecho en la sesión anterior. ¿Bien? ¿A qué me refiero? A la adquisición normal del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje expresivo en este caso. ¿Qué es lo que se espera para un desarrollo normal en un niño? ¿Sí? Los gorjeos que ya hemos visto en la sesión anterior, a los 2 meses, ¿sí? Estos sonidos que tienen como sonido de J, las bisílabas a los 12 meses, es decir, al año, ya el pequeño puede estar reproduciendo bisílabas, ¿listo? Frases de 2 palabras entre los 20 y 24 meses, frases de 3 o 4 palabras a los 3 años, los balbuceos que también vimos ya a los 6 meses, 20 palabras aproximadamente a los 18 meses. A los 20 meses ya puede conocer una parte del cuerpo, que ya también vimos cómo nosotros podemos intervenir o estimular para el reconocimiento de cada parte del cuerpo del niño, ¿sí? Y finalmente ya a los 4 años puede realizar lo que son frases, ¿sí? Complejas. A ver, ¿se me escucha bien? Por favor, me confirman. ¿Sí se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Ok, gracias. Bien, chicos, entonces, eso es lo que se espera en cuanto a la adquisición del lenguaje expresivo de los niños, ¿sí? De manera general, porque esto ya lo hemos visto más específicamente en la sesión anterior. Ahora, vamos a ver algunos signos de alarma que nosotros, tanto los padres como los especialistas, podemos estar observando en los niños, ¿sí? A los 15 meses, el niño no tiene esta capacidad de mirar o señalar entre 5 a 10 objetos nombrados por los padres de familia. En cuanto al lenguaje receptivo, ¿sí? Porque esto ya se espera que el niño esté realizando, ¿sí? Pero si nosotros vemos que el niño tiene 15 meses, sin embargo, no está señalando entre 5 a 10 objetos que le nombramos o lo nombran los padres, entonces es un signo de alarma en cuanto al lenguaje receptivo. En cuanto al lenguaje expresivo, es decir, como bien dice su nombre, expresar, no usa 3 palabras. ¿Listo? Eso es un signo de alarma. A los 18 meses no hace órdenes sencillas, como por ejemplo, dame el zapato. No, chicos, por favor, sus micrófonos. Ok. ¿Sí? A los 18 meses no realiza o no lleva a cabo órdenes sencillas, tales como dame el zapato, ¿no? O dame tu juguete. En cuanto al receptivo. Y en cuanto al expresivo, no dice mamá, no dice papá. Son signos de alarma. ¿Listo? A los 24 meses, en cuanto al lenguaje receptivo, un signo de alarma es que no señala las partes del cuerpo en una lámina o en un material en concreto. ¿Listo? Y en cuanto a su lenguaje expresivo, no usa al menos 25 palabras. También es un signo de alarma. A los 30 meses no responde a preguntas ni con gestos, ¿sí? Lo cual ya debería estar haciendo ello. Y en cuanto a su lenguaje expresivo, no utiliza o realiza frases solo de 2 palabras. ¿Listo? Y como aquí hemos visto, ya a los 3 años el niño realiza frases de 3 a 4 palabras y entre los 20 y 24 meses frases de 2 palabras. ¿Sí? Entonces, eso sería un signo de alarma. Y a los 36 meses no entiende lo que son las preposiciones, ¿sí? En cuanto a su lenguaje receptivo. Y en cuanto a su lenguaje expresivo, utiliza menos de 200 palabras. ¿Listo? Hay una regresión del lenguaje. ¿Listo? Es decir, lo que probablemente haya aprendido no es que lo esté manifestando, no lo está utilizando o ha regresado en cuanto al desarrollo de su lenguaje.
Bien, entonces, estos son signos de alarmas que nosotros tenemos que tener en cuenta y observar en nuestros pequeños. ¿Listo? A ver, cuando nosotros hablamos de un inicio tardío, ¿sí? Porque eso también puede suceder, como ya les dije en la sesión anterior, cuando se retrasa el lenguaje, también se retrasa el pensamiento, ¿cierto? Ya en la sesión anterior hicimos un ejercicio para poder ejemplificar ello, ¿sí? Entonces, a los 2 años, ¿cómo yo puedo decir que mi niño tiene un inicio tardío del lenguaje? ¿Por qué? Porque a los 2 años dice menos de 50 palabras, ¿sí? No estructura frases de 2 palabras y lo que se espera es de que esto a través de la estimulación o la intervención pueda ya estructurar frases de 3 palabras y que su vocabulario sea más amplio. ¿Listo? Entonces, allí nosotros podemos estar hablando de un inicio tardío. Bien, a ver, ¿qué son las alteraciones del lenguaje? ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque ¿qué pasa? Que muchas veces un niño solo puede tener un retraso y no un trastorno como tal, ¿sí? Como vimos en la sesión anterior, antes de los 3 años, para los especialistas, a veces puede resultar un poco difícil realizar un diagnóstico como tal, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros consideremos cuál es la diferencia. Más adelante lo vamos a ver, ¿bien? A ver, las alteraciones del lenguaje es un grupo heterogéneo de desórdenes en el desarrollo y en la adquisición del lenguaje. ¿Y qué se caracteriza este tipo de alteraciones? ¿Por qué? Porque hay dificultades en la comprensión, ¿sí? En la producción y en el uso del lenguaje. ¿Sí? De esta forma nosotros tenemos que tener en cuenta ello, que la comprensión, la producción y el uso del lenguaje presenta un déficit por parte de mi paciente o del pequeño, ¿sí? Para que nosotros podamos estar hablando de una alteración del lenguaje. Bien, vamos a ver ahora alteraciones, pero en la vertiente expresiva, es decir, en el lenguaje expresivo. Nos vamos primero con la dislalia. ¿Listo? La dislalia, chicos, es esta incapacidad para reproducir uno o varios sonidos, ¿sí? Sin embargo, aquí, es decir, en esta dislalia no hay una causa orgánica, ¿sí? O tampoco hay una causa neurológica, ¿bien? Pero mi niño sí manifiesta una incapacidad para reproducir uno o varios fonemas o sonidos. ¿Listo? ¿Cuál es la sintomatología de la dislalia? Hay dislalia por omisión, es decir, omite el sonido de un fonema. Por ejemplo, en vez de decir casa, dice asa. Y en este caso está omitiendo el sonido del fonema K, ¿sí? La C. Esa es una, la omisión. Otra tenemos la que es la sustitución. Es decir, sustituye el sonido de un fonema por otro. Por ejemplo, en vez de decir casa, dice taza. Sustituye el sonido de la K por el sonido de la T. ¿Listo? Y por otro lado tenemos lo que es la inserción. ¿Qué quiere decir esto? Que inserta otro sonido de más. Por ejemplo, en vez de decir globo, dice globo. ¿Sí? Inserta otro sonido de otros fonemas. Entonces, aquí tenemos en la dislalia, tenemos 3 tipos de sintomatología. La omisión, la sustitución y la inserción. Bien. A ver, como les decía, en cuanto a su etiología, no hay una causa orgánica, no hay una causa neurológica, pero sí vamos a ver aquí un déficit o un problema en la percepción y en la discriminación auditiva. Es decir, el niño no tiene todavía esta habilidad de poder diferenciar los fonemas. Por ejemplo, si yo le digo a mi niño, bota y bata,
¿Es lo mismo? Probablemente me diga que sí, porque todavía no llega a diferenciar o no llega a tener esta habilidad para poder discriminar los sonidos. ¿Listo? También, en muchos casos, en la dislalia, chicos, hay déficit en la memoria auditiva y en la memoria secuencial. Si yo le digo a mi niño instrucciones de 2 o 3 secuencias, es muy probable que no lo realice, ¿sí? Porque aún hay déficit en cuanto a la memoria secuencial y auditiva, ¿sí? También hay déficit en las habilidades motrices fonoarticulatorias, ¿sí? Entonces también a través de los ejercicios, tales como el soplo, como los ejercicios orofaciales en algunos casos, nos puede ayudar para realizar un mejor movimiento. ¿Listo? Y en cuanto al pronóstico de la dislalia, pues es favorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la intervención de logopeda, con la intervención en la terapia del lenguaje, hay resultados ya sea de corto, mediano o, de corto, mediano plazo. No es muy largo el tratamiento para lo que es la dislalia. ¿Listo? Bien, nos vamos al retraso simple del habla. ¿Qué hace o qué es esto? Este, chicos, es un desfase significativo en la aparición y en el desarrollo de la expresión, es decir, del lenguaje expresivo, que no es explicado, ojo, no hay una causa de retraso mental, ¿sí? O algún trastorno generalizado del desarrollo del niño. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un descarte de un retraso mental o de algún trastorno del neurodesarrollo. ¿Listo? ¿Cuál es la sintomatología de retraso simple del habla? ¿Sí? Aquí vamos a presentar múltiples dislalias. Esto. ¿Sí? Lo que vimos en un inicio. Hay una comprensión y una actividad no lingüística dentro de la normalidad. ¿Sí? Es decir, puedo expresarme de manera no lingüística dentro de lo normal, pero cuando me refiero a una expresión lingüística, ahí podemos ver algún tipo de alteración. ¿Bien? A ver, a veces este retraso simple del habla es asociada a la discapacidad auditiva o a un retraso madurativo, ¿sí? De esta forma, el pronóstico también esto es transitorio, por lo tanto es favorable, con una buena intervención. ¿Listo? A ver, de esta forma pasamos a la disartria, ¿sí? Que es esta dificultad en los movimientos articulatorios, ¿sí? Es decir, tiene esta dificultad para realizar un movimiento articulatorio, tanto en forma aislada como en palabras. Es decir, tanto en sonidos aislados, tales como los fonemas, como en la construcción de palabras. ¿Listo? Entonces, aquí en cuanto a la sintomatología, tienden a tener movimientos muy lentos, tienden también a tener movimientos muy imprecisos, ¿sí? Y aquí podemos ver también dificultades para realizar movimientos de los músculos de los órganos de fonación. ¿Por qué? Porque en muchos casos hay un daño en el sistema nervioso central, ¿sí? Tales, por ejemplo, una parálisis cerebral, las miopatias, las vías motrices centrales, entre otros, en la disartria, ¿sí? Por lo tanto, su pronóstico va a depender mucho del grado o del nivel de la lesión que presenta el paciente, ¿sí? Entonces, aquí hay una etiología más que todo neurológica, porque hay una lesión, ¿sí? Como les decía, puede ser una parálisis cerebral. Por lo tanto, esta lesión hace que mi paciente tenga movimientos imprecisos y movimientos lentos.
Bien, pasamos a las disglosias. Este es un trastorno, ¿sí? En la articulación, ¿sí? Debido a que hay alteraciones orgánicas. Aquí, a diferencia de la dislalia, sí hay una alteración orgánica, ya sea en los labios, ya sea en la lengua, en el paladar, entre otros. Bien, ahora, aquí chicos, las disglosias y las dislalias van a compartir en cuanto a sintomatología. ¿Cómo así? Es decir, en las disglosias, mi niño también puede realizar la omisión, puede realizar lo que es la sustitución de fonemas en cuanto a sonidos y la inserción o distorsión. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo puedo decir que mi niño tiene dislalia o disglosia? Por la causa. ¿Sí? La disglosia tiene una causa orgánica. ¿Sí? Puede tener algún tipo de alteración en los labios, en los dientes, en la lengua, perdón, entre otros. ¿Sí? Tiene una etiología orgánica. Y en el caso de su pronóstico de las disglosias, va a depender mucho de la ubicación de la lesión. ¿Sí? Entonces, a veces puede persistir, pero con intervención podemos ir mejorando poco a poco. ¿Listo? Bien, finalmente nos vamos a las disfemias. ¿Sí? Las disfemias, chicos, es un desorden en la fluidez. Esto es muy común. ¿Sí? Incluso persiste mucho en la adolescencia y en la adultez. ¿Listo? Porque es un desorden en la fluidez verbal ocasionado por una incoordinación del habla. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la sintomatología de las disfemias? Que hay una repetición de sonidos o también el uso constante y notorio de muletillas. ¿Sí? Por ejemplo, dice tarde, ¿no? Hay una repetición o prolongación del sonido ¿cierto? Entonces, en cuanto al pronóstico, esta tiende a desaparecer, tiende a poder superarse con una intervención. ¿Sí? Entonces, sí es importante que también podamos llevar a cabo una intervención terapéutica del lenguaje para poder superar lo que es la disfemia. ¿Sí? Ahora, aquí el niño puede tener un desarrollo normal, ¿sí? Pero tiene disfemia. Pero dentro de manera general, tiene un desarrollo dentro de lo normal. ¿Listo? Entonces, las disfemias pueden ser evolutivas como también pueden ser crónicas. Evolutivas, ¿por qué? Porque desaparece con el tiempo, es transitorio. ¿Sí? Entonces, evolutivas pueden ser entre los 2 a 5 años. ¿Sí? Con una intervención, esta tiende a desaparecer. Pero si esta tiende a ser crónica, ella va a persistir a partir del 5º año. ¿Sí? Entonces, importante, si es que yo veo que mi niño está realizando repetición de sonidos, tiene un constante uso o un notorio uso de muletillas, es mejor llevarlo a terapia. ¿Listo? Y aquí, las disfemias no solo es netamente el lenguaje, sino que también hay una tensión muscular y que esto puede incluso desarrollar una fobia al hablar. ¿Sí? Lo que desencadenaría en un trastorno probablemente de ansiedad o una ansiedad para poder conversar, para poder tener contacto verbal con otras personas. Listo. Ahora, pasamos a alteraciones, pero en este caso en la vertiente expresiva comprensiva. ¿Listo? Aquí tenemos el retraso simple del lenguaje, no del habla. Aquí hemos visto del habla y aquí acá estamos viendo el retraso simple del lenguaje. ¿Listo? En este caso en específico hace referencia a este desfase cronológico, pero ¿en qué aspecto? No solo en la fonética,
sino también en el vocabulario y en la sintaxis. Esto también lo hemos visto cuando hemos tocado el tema de los componentes del lenguaje. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la sintomatología? Este tipo de retraso simple del lenguaje se da mucho o casi dentro de la mayoría en personas que han tenido un habla tardía. ¿Sí? También hay una alteración fonológica, es decir, en la reproducción de los fonemas. Tiene un vocabulario muy limitado. Su estructura de una frase es sencilla, muy sencilla para lo que se espera para la edad del paciente. Tiene uso muy pobre también de lo que es los determinantes, los nexos o los conectores, ¿sí? Por lo tanto, aquí en este retraso simple del lenguaje no solo vamos a ver una alteración fonética, sino en cuanto a su vocabulario y en la sintaxis. Ojo, ¿sí? Por eso se diferencia entre el retraso simple del lenguaje con el retraso simple del habla. ¿Ya? Sin embargo, este retraso simple del lenguaje tiene un pronóstico favorable con una intervención del logopeda, ¿sí? Pero sí, en algunos casos hay resultados más a largo plazo cuando hay un retraso junto con el habla. ¿Listo? Bien. Y por otro lado, vemos que también la fascia infantil. Esa es una fascia infantil que hace referencia a la pérdida del lenguaje oral ya adquirido. ¿Sí? Entonces, aquí hablaríamos de una fascia infantil adquirida. ¿Esto que es esta pérdida del lenguaje oral, chicos? Ya adquirido, pero en este caso, ¿por qué? ¿Por qué se da este tipo de pérdida? Porque hay una causa orgánica, es decir, hay una alteración en el sistema nervioso central del niño. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la sintomatología de la afasia infantil? Que mi niño va a presentar problemas en la comprensión. Cuando me dan una instrucción, cuando estamos hablando, va a presentar este tipo de problemas para poder comprender lo que la otra persona le dice. Va a tener problemas en la expresión, ¿sí? Y o en la denominación. ¿Listo? Y esta fascia va a depender mucho del lugar en donde se encuentra lo que es la lesión, dentro del sistema nervioso central. ¿Sí? Lamentablemente, la fascia infantil va a persistir, es decir, los síntomas van a persistir en el tiempo. Sin embargo, eso no quiere decir que no podemos intervenir o no podemos realizar lo que es la terapia de lenguaje. ¿Listo? Entonces, de esta forma hemos visto alteraciones en la vertiente expresiva y comprensiva. ¿Listo? Y en la vertiente expresiva como tal. Bien. Ahora, Mariana, ¿cómo yo voy a diferenciar si mi niño tiene un trastorno o tiene solo un retraso? ¿Sí? A ver, por ejemplo, les voy a poner un caso. Un niño de 3 años, ¿sí? Que no ha tenido estimulación, que lo tenían aislado, que no tenía contacto con otras personas, que probablemente haya sido criado solo con la abuela, por lo tanto no había una estimulación como tal, pero no tiene, ojo, no tiene un problema médico. Y solo dice mamá, papá, y reproduce el sonido de la A y el sonido de la E. ¿Listo? Esto sería un retraso o un trastorno. ¿Qué creen ustedes, chicos? Los voy a leer en el chat. Es el niño de 3 años que no ha tenido ningún tipo de estimulación, que probablemente haya sido criado por la abuela, no tiene un problema médico. Así es, Magali. Viene a ser un retraso. Ok. Así es, Valeria, Eliana, Milagros, Abigail. ¿Cierto? Sería un retraso.
Pero vamos a poner el caso número 2. Un niño que también tiene 3 años, solo dice mamá, papá, la vocal A y la vocal E. ¿Listo? Pero la mamá me dice que desde que tenía 3 meses ha recibido estimulación. ¿Este sería un retraso o ya podríamos hablar de un trastorno? Así es, Eliana. Sería ya un trastorno. ¿Por qué? Porque la dificultad persiste, perdón. ¿Sí? Entonces, entre los 3 y 6 meses ya no sería un retraso. ¿Por qué? Porque ha recibido lo que es una estimulación y lo que se espera es que mi niño pueda reaccionar de manera efectiva a la estimulación o a la terapia que está recibiendo, ¿cierto? Así es, Eliana, persiste aún recibiendo terapia. Entonces ya podríamos estar hablando de una patología con una probabilidad o una presunción diagnóstica. ¿Listo? Y algo que también les quiero comentar para que ustedes lo tengan en cuenta, ya sean papitos y también ya sean especialistas como tal, la neuroplasticidad de mi niño, ¿sí? Está entre los 0 meses hasta los 3 años, ¿sí? Entonces, si es que yo puedo estimular a mi niño en esta neuroplasticidad, muchísimo mejor. Porque esto va a ayudar a que él o ella pueda absorber ¿sí? todo este tipo de aprendizaje para que dentro de su desarrollo esté normal y no presente un retraso del lenguaje y en otros casos un trastorno de la comunicación. ¿Listo? Bien. A ver, vamos a ver ahora en este caso lo que son los trastornos de la comunicación como tal. ¿Sí? Estos trastornos, chicos, incluyen problemas no solo en el lenguaje, ojo, sino también en el habla y en la comunicación. Y aquí vamos a ver en la tartamudez, vamos a ver el trastorno fonológico, el trastorno pragmático. ¿Listo? Ya hemos visto lo que es las alteraciones del lenguaje. ¿Sí? Tanto en la vertiente expresiva como también en la vertiente comprensiva. ¿Bien? A ver, vamos a hacer un repaso de manera muy rápida porque esto ya lo hemos hecho. ¿Listo? Entre la diferencia habla, lenguaje y comunicación. El habla, pues, es esta producción expresiva de sonidos en el cual va a incluir lo que es la articulación, la fluidez, la voz y la calidad de resonancia que presenta el individuo. ¿Listo? Esto ya lo hemos visto. ¿Sí? A ver, aquí hay una pregunta. La voy a responder. Me dice, ¿la disfemia tiene alguna relación? Sí. ¿Sí? Están relacionadas. ¿Bien? Si bien es cierto, la disfemia es un término un poco más amplio, que hace referencia también a cualquier tipo de trastorno del habla, pero que está caracterizado por interrupciones, ¿sí? Por la fluidez. Como te decía, ¿no? Esta repetición de sonidos, las prolongaciones de sonidos, por ejemplo, tarde, ¿sí? Pero sí están relacionadas, ¿sí? Y bueno, la tartamudez tiende a ser un tipo específico, es más específico. ¿Sí? También lo vamos a ver, Eliana, para poder entenderlo mejor. ¿Ya? Pero sí tienen una relación. Ok, chicos, continuamos. Entonces, el lenguaje incluye la forma, incluye la función y el uso de un sistema convencional de símbolos, pues evidentemente, que están regidos por la comunicación. Y finalmente, la comunicación es todo comportamiento verbal y no verbal,
¿sí? Sabemos que la comunicación no solo se da a través de la expresión verbal, sino también a través de los gestos, a través de las posturas, entre otros. ¿Listo? Y que este comportamiento influye en los demás. Bien, una vez ya conociendo estas diferencias, vamos a pasar a lo que es el trastorno del lenguaje como tal, según el DSM-5 en este caso. ¿Listo? Vamos a ver el criterio A. Para que yo diga que mi niño tiene trastorno del lenguaje, siempre recordemos que él tiene que cumplir con el criterio A, B, C y D. ¿Sí? Para yo realizar un diagnóstico como tal. Entonces, criterio A. Hay una dificultad persistente, pero en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Entonces, si mi niño solo presenta dificultad persistente en el lenguaje escrito, no podríamos estar hablando de un trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Porque recordemos que el lenguaje, ¿sí? Si es que hay algún tipo de retraso, también va a retrasar la lectoescritura, ¿sí? Entonces, aquí hay una dificultad persistente en la adquisición y en el uso en todas sus modalidades, ¿sí? Debido a las deficiencias en la comprensión o en la producción que incluye lo siguiente. Es decir, mi niño tiene que presentar un vocabulario reducido, ¿sí? Limitado, limitado a lo que se espera para su edad. Que esto también ya lo hemos visto en la sesión anterior. ¿Sí? Por eso les decía la importancia de saber qué es lo que se espera para la edad de cada niño, ¿sí? Para que yo pueda realizar un buen diagnóstico. 2. Hay una estructura gramatical que también esta tiende a ser limitada, ¿sí? Es decir, hay esta incapacidad para poder ubicar las palabras y realizar toda una oración o una frase que esté gramaticalmente correcta. ¿Listo? Y hay un deterioro en su discurso. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, tiene un vocabulario reducido y también tiene alguna dificultad para poder conectar frases y de esta forma explicar, exponer o describir un tema, ¿no? O una serie de sucesos. Entonces, estos 3 puntos, mi niño va a tener que presentar una dificultad. ¿Sí? Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y un deterioro del discurso. Como criterio B, las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para su edad. Importante. ¿Sí? Lo que esto pues produce limitaciones en una comunicación eficaz, en la participación social, nuevamente en los logros académicos, ¿sí? O en el desempeño laboral ya en mayores, ¿sí? Ya sea de forma individual o en cualquier de sus combinaciones. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que esté por debajo de lo esperado para su edad, que tenga dificultades en la partición social y también en los logros académicos. Como criterio C, el inicio de los síntomas pues se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo. ¿Bien? Y finalmente, en el criterio D, hace referencia a que las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial, ¿sí? De otro tipo. Tampoco se puede atribuir esta dificultad a una disfunción motora o alguna afección médica o neurológica. Es decir, no tiene que haber una causa orgánica o neurológica. ¿Listo? Y tampoco se explica mejor por una discapacidad intelectual, que la discapacidad intelectual es un trastorno del neurodesarrollo o un retraso global del desarrollo de. ¿Listo? Aquí nosotros realizamos lo que es un diagnóstico diferencial.
Bien, características diagnósticas. ¿Listo? Como yo me puedo basar para también poder realizar un buen diagnóstico. Primer punto, ¿sí? Que las dificultades para la adquisición y el uso del lenguaje, podemos ver una notable deficiencia en cuanto a la comprensión y en la producción del vocabulario. ¿Por qué? Porque mi paciente va a presentar un vocabulario reducido. ¿Listo? También va a presentar una estructura gramatical reducida y el discurso va a ser limitado. ¿Sí? Como punto número 1. Ahora, estas complicaciones o deficiencias del lenguaje son muy evidentes, ¿sí? En la comunicación. En la comunicación hablada, en la comunicación escrita, como también en el lenguaje de señas. ¿Sí? Entonces, esto es muy evidente para lo que se espera para la edad del niño. Listo. A ver, el aprendizaje y el uso del lenguaje va a depender de las capacidades receptivas y expresivas, ¿no? Incluso también en las primeras sesiones hablábamos de eso, de que hay un lenguaje receptivo y un lenguaje expresivo. La capacidad expresiva es la reproducción o producción de señales vocales, gestuales o verbales, tanto en gestos como también en lenguaje no verbal. Y la capacidad receptiva es este proceso de recibir, es decir, yo recibo un estímulo auditivo, un estímulo visual, y este estímulo puedo comprenderlo, ¿sí? Y esto pues me da un mensaje lingüístico. Bien, entonces, para que yo pueda realizar lo que es el aprendizaje y el uso del lenguaje, necesito de estas dos capacidades. Capacidad expresiva y capacidad receptiva. Lo que aquí podemos ver que en el trastorno del lenguaje hay cierta dificultad en el niño. Bien, a ver. Es importante que las capacidades del lenguaje tienen que ser evaluadas en sus dos vertientes, ¿sí? Es decir, en la vertiente expresiva y receptiva. Yo no puedo solo evaluar el aspecto fonológico, yo no solo puedo evaluar lo que es el lenguaje expresivo como tal, sino para yo realizar el diagnóstico como trastorno como tal, tengo que realizar también una evaluación en la vertiente receptiva, en la capacidad receptiva. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El lenguaje expresivo de una persona puede estar limitado, pero su lenguaje receptivo podría no tener ningún tipo de problema. ¿Sí? Solo mi paciente no puede expresar, y eso pasa mucho. ¿Sí? Tengo un pacientito que tiene TEA grado 1, que en este caso no puede o tiene problemas en el lenguaje receptivo, ¿sí? No comprende las instrucciones, pero en el lenguaje expresivo sí tiende mucho a poder expresar sus necesidades con cierta limitación, ¿sí? Aquí trabajamos también con lo que son pictogramas para poder intervenir, ¿sí? El material que les pasé en la sesión antepasada, y hoy día también les voy a estar un material. Y hoy día también les voy a estar proporcionando otro tipo de material con pictogramas para poder trabajar con niños con TEA, ¿ya? A ver, entonces el trastorno del lenguaje normalmente pues afecta al vocabulario y a la gramática. ¿Listo? Como resumen para que ustedes lo tengan en cuenta. Y por lo tanto, esto limita al discurso, es decir, a mantener una conversación o a expresar un cuento, entre otros. Bien, aquí también hace referencia a que el niño puede tener problemas para encontrar lo que son palabras, para encontrar lo que son definiciones, ¿sí? Para poder definir un objeto, para poder definir una lámina o un suceso. Hay poca comprensión en cuanto a los sinónimos, ¿sí? Y también el juego de palabras no lo realiza de forma apropiada. No ubica de manera apropiada las palabras para poder construir una oración o una frase.
También va a presentar problemas para poder recordar nuevas palabras y frases. Va a haber mucha dificultad para que mi niño pueda recordar nuevas palabras. Por lo tanto, tenemos que persistir, ¿sí? Persistimos constantemente para poder estimular al niño y poder intervenir. Sí, también van a tener dificultades para seguir instrucciones largas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una disminución en cuanto a la memoria secuencial. ¿Sí? Si yo le digo a mi niño, corre a tu cuarto, trae el zapato y ponte la pijama, el niño no lo va a poder realizar. ¿Por qué? Porque es una instrucción larga, no va a poder recordar, quizás la primera parte de la instrucción sí, pero después ya no. ¿Listo? También va a presentar dificultad en el lenguaje, ¿sí? Lo cual, pues, esto se manifiesta por unas habilidades que se encuentran por debajo del esperado para su edad, ¿sí? Ojo, desde un punto de vista cuantificable, ¿sí? Por eso nosotros realizamos la aplicación de pruebas. Tenemos el Plan R, tenemos el Peabody, el de Gardner, entre otros, ¿sí? Y pues este tipo de dificultad en el lenguaje interfiere significativamente en los logros académicos. A ver, el diagnóstico de este trastorno del lenguaje se caracteriza también, o se debería realizar basándose en la síntesis de los antecedentes. Importante, chicos, incluso en la próxima sesión, que ya sería la última, vamos a ver la importancia de los antecedentes. ¿Sí? Por eso nosotros en la primera sesión, que tenemos contacto con los papitos, realizamos todo lo que es la anamnesis, ¿sí? En el cual le preguntamos todo acerca del desarrollo, hasta el control de esfínteres, si es que tiene alguna dificultad en cuanto a la alimentación con alimentos sólidos, entre otros. ¿Listo? Y también se va a realizar basándose en las observaciones clínicas. Nosotros tenemos que realizar una buena observación en cuanto a la expresión o a la dificultad que el paciente está realizando. ¿Sí? Pedir también información de la casa, ¿no? De la escuela. ¿Por qué? Porque ellos tienen mayor contacto con el niño. Nosotros solo vamos a verlo 45 minutos en 2 sesiones a la semana o hasta incluso 3 sesiones. Pero quien tiene mayor contacto durante el día son los papitos y los profesores. Entonces también se les pide algún tipo de información que nos pueda ayudar para poder realizar el diagnóstico. ¿Sí? Y como les decía, también haciendo uso de pruebas estandarizadas para poder medir la capacidad del lenguaje. Vamos a ver un poco acerca de su desarrollo y curso. ¿Listo? La adquisición, pues, del lenguaje está marcada por cambios que se producen desde el inicio de la niñez, ¿sí? Hasta alcanzar la competencia verbal de un adulto. ¿Listo? Esto lo sabemos, lo tenemos claro. Pero aquí, ¿sí? Lo que pasa es que hay una variación considerable en cuanto a la adquisición del vocabulario, ¿sí? Y de las primeras combinaciones de palabras. Entonces, este trastorno del lenguaje diagnosticado a partir de los 4 años suele ser estable en el tiempo. ¿Sí? Entonces, yo me tengo que ubicar a los 4 años para poder decir que mi niño, ¿sí? Es decir, que este trastorno podría ser estable durante el tiempo. ¿Sí? Y pues evidentemente persiste hasta la edad adulta. Pero también pasa que hay una probabilidad que cambie el perfil, ¿sí? De los puntos fuertes y débiles durante el curso del desarrollo. Por eso es importante realizar lo que es la intervención como tal. Vamos a ver ahora acerca de los factores de riesgo y el pronóstico. ¿Listo? Factores de riesgo, tenemos factores genéticos como también factores fisiológicos. ¿Listo? Entonces, se dice, o según la DSM-5, el trastorno del lenguaje es altamente heredable, es decir, genético. ¿Listo? Entonces, si por ahí nosotros vemos un antecedente del papá, de la mamá, del abuelo, que tiene
un trastorno del lenguaje, entonces podría ser una posibilidad. Me da una noción de una probabilidad. ¿Listo? Ahora, en cuanto al pronóstico, los niños que tienen problemas en el lenguaje receptivo, es decir, para comprender, para poder ubicar y poder comprender lo que es los estímulos visuales y auditivos, tienen peor pronóstico, ¿sí? En cuanto a las deficiencias receptivas, a comparación de las deficiencias expresivas, ¿sí? Según el DCM. ¿Por qué? Porque estos tienden a ser más resistentes, incluso por más tratamiento, hay mucha resistencia en cuanto a la deficiencia receptiva, ¿sí? Y por lo tanto, pues esto dificulta mucho en la comprensión de la lectura y de esta forma no se logra cumplir con los objetivos académicos en los colegios. ¿Bien? Ahora, importante que nosotros también realicemos lo que es un diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces, ese trastorno del lenguaje debe diferenciarse de las variaciones normales del desarrollo. Como les decía, yo no puedo decir que mi niño tiene un retraso o tiene un trastorno cuando solo es un retraso. ¿Listo? Entonces, de esa forma yo tengo que saber cómo es que yo voy a diagnosticar, ¿sí? La diferencia entre retraso y trastorno, podemos ver que es muy notoria, pero a veces en la práctica, a veces sí tendemos a tener este tipo de dificultad, ¿no? Entonces puede ser difícil hacer esta distinción antes de los 4 años de edad, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. También se debe tener en cuenta o tomar en consideración lo que son las variaciones de lenguajes regionales, las variaciones en cuanto a lo social y las culturales, ¿no? Dependiendo mucho de la cultura en la cual mi niño ha crecido. ¿Sí? También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial en cuanto a la audición o alguna deficiencia sensorial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como especialistas tenemos que descartar que haya en mi niño una discapacidad auditiva y que esta discapacidad auditiva sea la causa primaria de la dificultad del lenguaje. Si mi niño entonces presenta una discapacidad auditiva y esto causa la dificultad del lenguaje, entonces realizamos lo que es el diagnóstico diferencial. No podemos decir que es un trastorno del lenguaje. ¿Listo? También las deficiencias del lenguaje pueden asociarse con una discapacidad auditiva o también a otra deficiencia sensorial, a una deficiencia motora del habla. Es decir, aquí las deficiencias del lenguaje pueden asociarse, pero tenemos que ver cuál es la causa primaria. Si la causa primaria es la discapacidad auditiva, entonces realizamos el diagnóstico diferencial. ¿Listo? Y cuando las deficiencias del lenguaje, estos exceden lo que normalmente se asocian a estos problemas, se puede hacer entonces el diagnóstico del trastorno del lenguaje. ¿Listo? Entonces, importante que nosotros podamos averiguar con los papitos con relación a una deficiencia sensorial. Discapacidad intelectual. ¿Listo? A ver, aquí, un retraso, chicos, del lenguaje es a menudo una presentación característica de la discapacidad intelectual. ¿Sí? Entonces, puede ser que mi niño tenga una discapacidad intelectual, pero también tenga un retraso del lenguaje. Por lo tanto, aquí hay mucha dificultad para poder realizar un diagnóstico definitivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que el niño pueda completar algunas evaluaciones estandarizadas, es decir, pruebas. Pruebas que me den información objetiva, con porcentajes, con edades mentales, para poder yo realizar un diagnóstico. ¿Listo? Por eso decíamos a los 4 años para poder dar una presunción diagnóstica. Ahora, importante considerar esto, que no podemos realizar un diagnóstico por separado, a no ser que las deficiencias o las alteraciones del lenguaje sean claramente mayores a las limitaciones intelectuales. Entonces, si mi niño presenta
alteraciones del lenguaje que son muy notorios y son incluso mayores a las limitaciones intelectuales, entonces no podemos realizar lo que es un diagnóstico por separado. A ver, podemos realizar el diagnóstico siempre y cuando haya deficiencias del lenguaje mayores a las limitaciones intelectuales o cognitivas. ¿Sí? Solo de esta forma vamos a realizar un diagnóstico por separado. La regresión del lenguaje, es decir, la pérdida del habla y del lenguaje en un niño menor de 3 años puede ser un signo de TEA, ¿cierto? Quiere decir que mi niño ha estado hablando, ha estado interactuando, pero el niño cumplió 3 años y presentó la regresión del lenguaje. ¿Listo? O también puede ser que mi niño tenga una afección neurológica específica. Entonces aquí derivamos al neuropediatra. Entonces, entre los niños mayores de 3 años, la pérdida o la regresión del lenguaje puede ser un síntoma también de crisis epiléptica. Entonces, también importante considerar esto. ¿Sí? Entonces, se necesita una evaluación del neuropsiquiatra o del neurodesarrollo para poder descartar una posible epilepsia. ¿Listo? O una posible TEA. Bien, ahora pasamos al trastorno fonológico. ¿Sí? De la misma forma, mi niño tiene que cumplir el criterio A, B, C y D. ¿Listo? Aquí el paciente va a tener esta dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con lo que es la inteligibilidad del habla y por lo tanto impide realizar una comunicación verbal de necesidades, de mensajes, entre otros. ¿Sí? Aquí podemos ver la diferencia entre el trastorno del lenguaje, porque recordemos que el trastorno del lenguaje es de todas sus modalidades. En cambio, aquí en el trastorno fonológico hace referencia específicamente de la producción fonológica. ¿Sí? Como criterio B, la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz, por lo tanto, interfiere de manera significativa la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, ya sea de forma individual o en cualquier de sus combinaciones. ¿Listo? Es un criterio que también se repite, pero netamente en la producción fonológica. Criterio C. El inicio de estos síntomas también se realiza en las primeras fases del desarrollo y como criterio de que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o afecciones adquiridas, como la parálisis cerebral, el paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. ¿Sí? Es decir, no puede haber una causa de estas que previamente he mencionado para poder yo realizar lo que es un diagnóstico de trastorno fonológico. ¿Listo? De esta forma nosotros realizamos lo que es también un diagnóstico diferencial. Vamos a ver algunas características de este trastorno fonológico. ¿Sí? Entonces, la producción fonológica, ¿sí? Hace referencia a la articulación de los fonemas. ¿Sí? Fonema A, fonema P, fonema R, fonema T. Todos los fonemas vocálicos y consonánticos. ¿Sí? A esto me refiero con producción fonológica. Y que la combinación de estos fonemas podemos realizar lo que son palabras. ¿Listo? Entonces, para que mi niño pueda reproducir o pueda realizar una producción fonológica, se requiere del conocimiento de los sonidos del habla. ¿Sí? Así como también la coordinación de los movimientos de los articuladores con la respiración y la vocalización. Por eso les decía la importancia de poder conocer los órganos que están asociados a lo que es la terapia, perdón, el lenguaje. ¿Listo? Entonces, podemos ver que aquí mi niño tiene que conocer los sonidos
¿Cómo yo voy a conocer los sonidos? Con lo que hemos visto en las primeras sesiones. Con el cuaderno de estimulación, con el material que ustedes ya tienen, con los onomatopeyas, entre otros. ¿Sí? Y tienen que tener esta habilidad para poder coordinar los movimientos junto con su respiración y la vocalización del la. ¿Sí? Entonces, el niño que podría presentar ese trastorno fonológico va a presentar problemas de diferentes grados en cuanto al conocimiento fonológico de los sonidos del habla y también para poder coordinar los movimientos. Y de esta forma va a presentar o va a manifestar una dificultad fonológica para la producción fonológica. ¿Listo? Entonces, este trastorno se va a diagnosticar cuando la producción de los sonidos no es la que se espera para un niño de su edad. Ojo, y nuevamente repito la importancia de conocer aquello que se espera para la edad de cada uno de los pequeños. Sí, eso lo hemos visto ya en la sesión anterior. ¿Ya? Y también se va a diagnosticar cuando las deficiencias no se debe o no hay una causa física, no hay una causa estructural, no hay una causa neurológica o una deficiencia auditiva. Si mi niño entonces presenta una causa neurológica, yo no puedo diagnosticarlo con un trastorno fonológico. ¿Listo? Entonces tengo que hacer otro tipo de diagnóstico. Bien. Entonces, en los niños de 4 años con desarrollo normal, el habla general debería ser ya inteligible, clara. Ya nosotros deberíamos entenderlo, ¿sí? Y mientras que a los 2 años es solo comprensible al 50%. ¿Sí? Esto nos da un indicio de que mi niño, si es que tiene 4 años y no reproduce las vocales, los sonidos de las vocales, me podría decir que tiene una alteración. Bien. En cuanto a desarrollo y curso, ¿sí? A ver, según la DCM, dice que no es inusual que los niños con un desarrollo normal puedan aportar palabras o sílabas cuando estos están en este proceso de aprendizaje. Pero la progresión en cuanto a la producción fonológica, debería esto conducirles a una habla inteligiblemente mayor a los 3 años, según la DCE. Bien, entonces a los 3 años ya el hecho de tener este conocimiento de los sonidos del habla para realizar lo que es una producción fonológica va a permitir que mi niño ya a los 3 años mayoritariamente sea clara, comprensible lo que él quiere decir, ¿sí? Según la DCE. Ahora, los niños con trastorno fonológico utilizan procesos inmaduros, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplifican lo que es la fonología, los sonidos de la. ¿Bien? Por lo tanto, esto no les permite emitir palabras de manera clara. Ahora, al llegar a los 7 años, evidentemente, chicos, aquí a los 7 años ya deberían de reproducir la mayoría de sonidos con mucha claridad. ¿Sí? Se debería pronunciar ya de manera correcta. ¿Bien? Entonces, importante considerar lo que son las edades. Bien, pasamos a lo que es el diagnóstico diferencial. Se deben tener en cuenta siempre el ámbito regional, el ámbito social y el ámbito cultural, ¿sí? Para poder realizar lo que es un diagnóstico. A ver, vamos a hacer un diagnóstico diferencial de lo que es la deficiencia sensorial o de la audición, ¿sí? Entonces, la sordera o la deficiencia auditiva puede conllevar anormalidades del habla. ¿Listo? Y eso es claramente notable. Por eso siempre pedimos en la anamnesis si es que hay algún antecedente médico del niño o si es que hay algún problema actual, ¿sí? En cuanto a nivel orgánico. Ahora,
deficiencias estructurales. ¿Sí? Entonces, aquí las alteraciones del habla pueden estar causadas por deficiencias estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el paladar hendido, ¿sí? Que eso tiende a ser también muy común en los niños. La disartria, es decir, que las alteraciones del habla también pueden atribuirse a un trastorno motor o a una parálisis cerebral. ¿Sí? Entonces, si mi niño tiene una causa orgánica, ya sabemos que tenemos que realizar un buen diagnóstico de diferencia. ¿Sí? El mutismo selectivo, que esto en realidad es muy común en los pequeñitos, ¿sí? En los niños, que es este uso limitado del habla, pero en este caso no es porque no tengan la capacidad de hablar, sino que no hablan porque sienten vergüenza, ¿no? O solo porque no se sienten seguros con las personas desconocidas, ¿sí? En algunos casos. Sin embargo, también este mutismo selectivo se puede dar con niños que presentan este tipo de trastorno. Así es, Watson. Tienden a tener este miedo, ¿sí? Pero como les decía, puede ser que mi niño, si ya tiene este trastorno del habla, también presente un mutismo selectivo. ¿Por qué? Porque sienten vergüenza por sus deficiencias, porque no pueden realizar bien lo que es la producción de los sonidos del habla. ¿Sí? Entonces, ¿puede pasar? Sí. ¿Sí? Entonces, sí es importante que nosotros podamos considerar ello. Por eso les decía la importancia de obtener información de los padres, ¿sí? Como también de los profesores, porque ellos son los que tienen mayor contacto con los niñitos, ¿sí? Con los pequeñitos. Bien, ahora vamos a ver lo que es el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, el tartamudeo. Y el tartamudeo también tiende a ser muy común, ¿sí? Y esto persiste en muchos casos hasta la adolescencia o también hasta la adultez. ¿Sí? A ver, nuevamente les comento que para que yo pueda realizar este trastorno, este diagnóstico como tal, la persona tiene que presentar el criterio A, el criterio B, C y D. ¿Listo? La próxima sesión yo les voy a estar compartiendo una carpeta para poder trabajar lo que es tartamudeo. No solo para niños, sino también para adolescentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el criterio A? Que hay alteraciones de la fluidez y también en la organización temporal, que esto son normales del habla, ¿sí? Entonces, este tipo de alteración en la organización temporal del habla son inadecuadas para la edad del individuo, ¿sí? Y las habilidades del lenguaje. ¿Sí? No es lo que se espera para su edad, no es lo que se espera para poder decir que es una habilidad de lenguaje. ¿Sí? Ahora, como les decía, estos tienden a persistir con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y es muy notable de los siguientes factores. ¿Sí? Aquí mi niño tiene que presentar uno como mínimo o más de lo siguiente: repetición de sonidos y sílabas, ¿sí? Hay una clara repetición de estos sonidos o de las sílabas, una prolongación de sonidos de consonantes o vocales, las palabras fragmentadas, es decir, realizan pausas dentro de una oración o dentro de una palabra, el paciente realiza pausas, ¿sí? En una palabra, por lo tanto son palabras fragmentadas. Hay un bloqueo audible o silencioso, ¿sí? Hay también los circunloquios, que es la sustitución de palabras para poder evitar palabras problemáticas, ¿sí? Es decir, buscan otra palabra para no poder reproducir esta palabra que tartamudea,
¿sí? O que realiza la repetición de las sílabas o la prolongación de sonidos. Y esto es muy común. Esto, sobre todo en la adolescencia, los circunloquios es muy común. Por la vergüenza, por el temor, por el bullying, porque lamentablemente, pues, en algunos casos hemos visto el bullying por este tipo de trastorno. ¿Listo? También hay palabras producidas con un exceso de tensión física. Y esto también, la tensión física, hay una tensión muscular. Y que esto, en muchos casos, también se ha visto que hay una asociación con lo que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad ante reproducir palabras donde ellos conocen o saben que realizan esta repetición o prolongación de sonidos. Y por lo tanto también realizan lo que es los circunloquios, sustituyen la palabra problemática por otro tipo. ¿Sí? Y cuando nosotros trabajemos con lo que es tartamudeo, vamos a llevar a cabo lo que es la respiración para llevar a mi paciente a un estado de relajación. ¿Sí? Bien. Número 7 es repetición de palabras completas monosilábicas, ¿no? Palabras completas, pero monosilábicas, como el yo lo veo. ¿Sí? Entonces mi paciente tiene que presentar alguno de estos. Como criterio B. La alteración, pues como les decía, causa ansiedad al hablar y también limitaciones en una comunicación eficaz. Hay muchos casos que los pacientes se aíslan muchísimo, ¿no? Por este tipo de tartamudeo. Por lo tanto, la participación social es muy limitada, el rendimiento académico también se ve afecta o el rendimiento laboral también se ve afectado. Como criterio C, el inicio de los síntomas se produce, como les decía, también en las fases del periodo del desarrollo, ¿sí? Pero aquí es importante considerar para realizar lo que es el diagnóstico diferencial con un adulto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los casos con un inicio más tardío, ¿sí? Ya sería un trastorno de la fluidez, pero en el adulto. ¿Listo? Y con estos numeritos nosotros lo podemos codificar. Este para el DSM y este para el CIE. Como criterio D, la alteración, pues no se puede, chicos, otra vez, para que nosotros tengamos en cuenta esto. No se puede atribuir, es decir, no puede haber una causa de un déficit motor o sensitivo del habla. Tampoco puede haber un daño neurológico, como un tumor, traumatismos, el ictus, entre otros. Y tampoco hay una afección médica. Y tampoco, chicos, se puede explicar mejor por un trastorno mental. ¿Listo? Esto es importante considerar. Porque, ¿qué pasa si mi paciente tiene un daño neurológico? Entonces, yo no le puedo diagnosticar con tartamudeo, porque no está cumpliendo el criterio número D, la letra D. ¿Sí? Esto es importante considerar. Bien, pasamos a lo que son características diagnósticas. A ver, la característica principal de la tartamudez, en el caso de los niños, es decir, en un inicio infantil, es la alteración, como dice su propio nombre, de la fluidez. ¿Sí? Hay una alteración muy clara de la fluidez y también de la organización del habla. ¿Sí? Y estos, como los trastornos anteriores que ya hemos visto, no corresponde con la edad de la persona. ¿Sí? Esto es básico. Entonces, si yo veo que mi niño tiene problemas o una alteración en la fluidez y en la organización, me podría estar diciendo que puede ser que sea un trastorno de la fluidez, ¿sí? O el tartamudeo. Bien, que cumpliría el criterio A. Sin embargo, tiene que cumplir los siguientes criterios. ¿Sí? Entonces, esta alteración se caracteriza por la repetición o prolongación de sonidos, como les decía, realizan palabras fragmentadas, pausan en el medio de una palabra como vacíos. Por ejemplo, se dice tap,
quiere decir tarde, ¿no? Y dice tarde. ¿Bien? Entonces hay una pausa en medio de una palabra. Circunloquios también, es decir, sustituyen, como les decía, la palabra problemática por otra palabra con la finalidad de no tartamudear. Palabras producidas con exceso de tensión física. Lamentablemente, esto es muy común, la tensión física. Y la verdad, chicos, cuando tenemos contacto con este tipo de personas o que tienen esta alteración, es difícil porque se les nota que no pueden lidiar con el tartamudeo, ¿no? Y pues lamentablemente esto también afecta la autoestima, afecta a las relaciones interpersonales, afecta muchísimo a los pacientes. Y bueno, las palabras, la repetición de palabras monosilábicas, como el tú quieres, yo quiero. A ver, esto pues también interfiere con el rendimiento académico, rendimiento laboral, dependiendo del caso, y en la comunicación social, ¿no? Como les decía, también hay un aislamiento social por parte del paciente. También esto pues varía en las distintas situaciones y va a ser también variable en cuanto al grado cuando la comunicación está sujeta a un tipo de presión. Por ejemplo, si mi paciente tiene una presentación o tiene una exposición o tiene una entrevista, ahí vamos a ver que la alteración va a variar. ¿Por qué? Porque hay una presión externa e interna, ¿sí? Para poder realizar una conversación fluida de lo que se espera, ¿cierto? Es decir, se espera, ¿bien? Que tenga una fluidez, pero mi paciente sabe y es consciente de que hay un tartamudeo como tal, de que padece de este tipo de alteración. A esto se suman los pensamientos de qué dirá, voy a tener ridículo, que no soy capaz, que por qué hablo. A esto se le suma la presión de las expectativas de los demás, de la profesora, de los compañeros y quizás por ahí de otras personas. A esto se suma lo que es la nota, la calificación. Entonces, imagínense la presión que siente el paciente y por lo tanto la alteración va a variar en cuanto al grado. Bien, vamos a ver ahora lo que es el desarrollo y curso. ¿Listo? Esto se presenta antes de los 6 años, ¿sí? Durante el desarrollo del niño, entre el 80 y el 90% de las personas, ¿sí? Pero se da un inicio entre los 2 y 7 años, ¿sí? Según la DSM-5. Ahora, las disfluencias, estas van a empezar gradualmente con repeticiones de consonantes iniciales, ¿sí? Entonces, esto se va a dar de manera gradual. Ahora, cuando el trastorno progresa, entonces estas disfluencias llegan a ser más frecuentes y más notorias. Por lo tanto, afecta muchísimo más a las palabras y a las frases para poder reproducir o realizar una conversación como tal. ¿Listo? Ahora, la gravedad de este trastorno, chicos, se va a ubicar en los 8 años. ¿Sí? Entonces, a los 8 años, nosotros vamos a predecir la recuperación o la persistencia. Si a los 8 años hay un pronóstico favorable o más que pronóstico, hay una reacción del paciente favorable a la intervención, entonces podemos decir que se ha recuperado. Pero si a los 8 años, después de los 8 años persiste, entonces es muy probable que este también se presente en la adolescencia y por lo tanto en la adultez, según el DSM. ¿Listo? Y pues, como les decía, cuando el niño bien tiene o es consciente de poder, o sabe que tiene este tipo de dificultad, evita lo que es las conversaciones y el contacto social. ¿Listo?
Vamos a ver unas consecuencias, pues evidentemente hay un estrés y una ansiedad por parte del paciente. Y la ansiedad es muy elevada, lamentablemente, ¿no? Por las exigencias también del mundo externo, de la escuela, del colegio, de las relaciones interpersonales, entre otros. Entonces, tanto el estrés como la ansiedad que tienden a ser elevados, esto va a intensificar lo que es el tartamudeo. ¿Sí? Entonces, como un ciclo vicioso. Tartamudeo me produce estrés junto con ansiedad y ambos también me producen el tartamudeo. Entonces viene a ser este círculo vicioso. Bien, tenemos que diferenciar en cuanto a las influencias normales del habla, es decir, todas las personas podemos tener influencias normales del habla, ¿sí? Podemos corregirlo, a veces tartamudeamos cuando estamos nerviosos, cuando tenemos una exposición, pero no es un trastorno como tal. Entonces, aquí nosotros tenemos que distinguir si es algo normal, propio, que a cualquier persona le puede pasar, o incluso nos pasa, o si es ya un trastorno como tal, y es frecuente. ¿Sí? A ver, si estas dificultades pues aumentan y persisten en cuanto a la frecuencia y la complejidad, mientras que el niño va creciendo, entonces el trastorno o el diagnóstico del trastorno de la fluidez o del tartamudeo de la infancia, este sería correcto. ¿Sí? Entonces ahí no podríamos estar hablando, como les decía, de un retraso, ¿no? O de algo normal que puede manifestar mi niño, porque ya está persistiendo, como les decía. El trastorno o la sintomatología del trastorno persiste. También tenemos que diferenciar de los efectos secundarios de la medicación. ¿Listo? Es decir, tartamudeo en muchos casos puede ocurrir, ¿sí? Puede aparecer como un efecto colateral de algún tipo de medicamento, ¿sí? Entonces no podemos decir que tiene un trastorno de la fluidez o un tartamudeo como tal, porque solo fue efecto secundario. Una vez que esté en un estado neutral, entonces el tartamudeo desaparece. ¿Listo? También del trastorno del Tourette, ¿sí? Es decir, los tics vocales y las vocalizaciones repetitivas, que es propio de este trastorno, deben ser distinguidas, debe haber una diferencia de los sonidos repetitivos, que es propio del trastorno del tartamudeo, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a diferenciar? Por la naturaleza y por el ritmo. Los tics es totalmente distinto a los sonidos repetitivos. También las influencias de inicio en un adulto, es decir, si estas influencias o el tartamudeo aparecen durante la adolescencia o después de la adolescencia, entonces vamos a estar hablando de un inicio en el adulto. No sería infantil, no sería parte de un trastorno del neurodesarrollo. Bien, chicos, pasamos al trastorno de la comunicación social a nivel pragmático. ¿Listo? Aquí el paciente va a presentar dificultades en el uso social. ¿Sí? Recordemos que el componente pragmático hace referencia a este uso social en la comunicación verbal y no verbal. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente? Uno, deficiencias en el uso de la comunicación para propósitos sociales. Como por ejemplo, va a presentar dificultades para saludar, para despedirse, para compartir información de manera adecuada, de manera apropiada según lo que se espera en el contexto social, ¿sí? Por el nivel pragmático. ¿Qué más va a presentar? Va a presentar este deterioro en la capacidad para poder cambiar la conversación o la comunicación, es decir, cambiar de forma diferente en cuanto a adaptar. A ver, ¿a qué me voy? A que el niño va a tener esta dificultad para poder cambiar la comunicación de forma que ésta pueda adaptarse al contexto y a las necesidades de la conversación. Por ejemplo, la forma de hablar en el aula no va a poder adaptarse como la forma de hablar en casa,
como la forma de hablar en el parque o en el recreo. ¿Listo? Tampoco va a poder tener esta capacidad de entablar una conversación de forma diferente con un niño y con un adulto. ¿Listo? Entonces, de esta forma, el niño va presentando este tipo de dificultad. Como punto número 3, hay dificultades para seguir normas en cuanto a la conversación y en cuanto a la narración. ¿Sí? Por ejemplo, no respetan turnos, no respetan el turno en la conversación, es decir, no están en el estado de oyente y después de hablante. ¿Sí? No respeta estos dos estados. Bien, como punto número 4, presenta dificultades para comprender lo que no se dice explícitamente, es decir, hay una dificultad para realizar lo que son las inferencias, las suposiciones, ¿sí? Y también para los significados no literales o ambiguos, por ejemplo, los chistes, las metáforas, las expresiones humorísticas, entre otros, ¿sí? Hay una dificultad para poder comprender ello. Como criterio B, las deficiencias pues causan limitaciones funcionales, es muy evidente, tanto en la participación social, en sus relaciones sociales, en los logros académicos y también en el desempeño laboral, ¿sí? Según sea el caso. Como criterio C, estos síntomas también, chicos, se presentan durante el periodo de desarrollo, ¿sí? Cuando es infantil. Y como criterio B, los síntomas no se pueden atribuir otra vez, chicos, a una afección médica, a una causa orgánica, tampoco a la baja capacidad de los dominios de la morfología y la gramática, que esto es parte del componente del lenguaje, ¿sí? Tampoco podemos decir que es por un TEA, un trastorno del espectro autista o una discapacidad intelectual u otro tipo de trastorno mental. ¿Sí? Entonces, los síntomas no se van a atribuir a lo previamente mencionado. Vamos a ver algunas características diagnósticas. ¿Listo? A ver, hay una dificultad significativa a nivel pragmático. Bien, ya sabemos que es la pragmática, es parte también de un componente del lenguaje. ¿Listo? Entonces, hay una dificultad muy evidente en cuanto a este componente. También hay una deficiencia en la comprensión y para seguir lo que son las reglas sociales, ¿sí? En contextos naturales. También hay una dificultad para poder adaptar la conversación a lugares o al contexto. Por ejemplo, sabemos que en el parque podemos gritar, ¿cierto? Pero en el aula no. Sin embargo, ellos tienen esta dificultad de poder modificar, ¿sí? El poder adaptar su lenguaje, su forma de expresar de un lugar a otro. También tienen dificultades para seguir normas de conversación o de narración. Por otro lado, causa limitaciones. Limitaciones en cuanto a la comunicación eficaz, en la participación social, también en sus relaciones sociales y en sus logros académicos. Siempre, chicos, estos 4 puntos siempre van a suceder, no solo en este tipo de trastornos, sino en los previamente vistos. ¿Sí? Ahora, como les decía, no se puede atribuir, no puedo yo realizar un diagnóstico a nivel pragmático si es que mi niño presenta dificultades en el lenguaje estructural o una capacidad cognitiva deficiente. Entonces, Mariana, es importante, si es que yo veo una deficiencia cognitiva, que yo derive a un especialista, a un psicólogo, sí. Si mi niño tiene una deficiencia cognitiva, entonces ya sería un trabajo de psicología junto con logopeda. ¿Bien? Entonces, ¿sí puedo derivarlo? Sí, por supuesto. Es parte de... Si yo veo que mi niño no rinde, y está fuera de lo esperado para su edad, y yo necesito una evaluación de su nivel, de su coeficiente intelectual, puedo derivar a psicología para realizar este tipo de evaluación. ¿Listo? En cuanto al desarrollo y curso.
¿Qué se espera? Que a los 4 o 5 años, sabemos que la mayoría de niños, ¿sí? En mayor medida, ya deberían tener estas capacidades del habla y por lo tanto también del lenguaje, que pues permiten realizar una comunicación social, ¿sí? Entre los 4 y 5 años. Ahora, las formas más leves de este trastorno a nivel pragmático pueden no resultar evidentes hasta la adolescencia. Y esto, pues lamentablemente, dificulta para realizar un buen diagnóstico. ¿Listo? Entonces, puede ser que mi niño presente esto, pero no sabemos en sí si es o no, porque en muchos casos, si es un nivel leve, ese trastorno puede ser que no sea evidente hasta llegar a una edad adolescente un poco más. ¿Listo? Ahora, las deficiencias tempranas de este trastorno van a causar alteraciones persistentes en los comportamientos sociales, en sus relaciones interpersonales, en la adquisición de capacidades como la lectura, la expresión escrita, entre otros. ¿Sí? Por eso es importante la intervención, sí, a pesar de que yo no tenga un diagnóstico como tal, sí es importante realizar lo que es la intervención, ¿sí? Dependiendo también del nivel de niño. Y bueno, chicos, aquí tenemos lo que es la bibliografía para que ustedes puedan tener mayor información y de dónde también se ha obtenido lo visto el día de hoy. Por otro lado, les voy a estar compartiendo este PDF. Ustedes ya lo tienen en el link, donde son signos de alarma, ¿sí? Signos de alerta, tanto para la etapa prelingüística, que lo hemos visto ya en la sesión anterior, ¿bien? Y también para la etapa lingüística, que surge a partir de los 12 meses hasta los 6 meses, perdón, 6 años. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la etapa prelingüística o preverbal y desde los 12 meses o el año ya es la etapa verbal o lingüística. Son algunos signos de alerta que nosotros podemos estar observando ya sea en nuestros pequeños o en nuestros pacientes. Y bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo el día viernes y no se desconecten porque creo que tienen una actividad. Cuídense mucho, que les mando un fuerte abrazo y que tengan una bonita noche.